Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Un poquito lo que tengo ganas de traer hoy tiene que ver con una pregunta que me hice durante mucho tiempo y que hace poco escuché a una mujer que quiero mucho hacerse la misma pregunta y me revivió todo lo que yo procesé y pasé durante muchos años, pero como acortado, fue como un flash, ¿no? Verlo todo ver toda mi vida pasar en un segundo, que es la pregunta de ¿por qué me quedo? Muchas veces nos encontramos en lugares, en vínculos, en espacios, en situaciones que sabemos que por algún punto no nos hacen sentir bien y sin embargo nos quedamos, ¿no? Había de hecho hace un tiempito un trend que me parecía terrible porque me parecía que era como satirizar el dolor, que era el de y aún así me quedé, ¿no? Como si fuese hacer chistes con cosas que nos dolieron mucho. Y si bien creo que el humor es una herramienta que sirve para bajarle la carga al dolor, el cerebro no distingue que es un chiste. Entonces, en la medida en la cual yo empiezo a satirizar algunas cosas, se terminan cristalizando y convirtiendo en realidades que después es complejo cambiar, ¿no? Entonces, escuchaba a esta mujer maravillosa decir cosas del estilo como, no, bueno, yo sé que este vínculo a mí no me nutre, y yo sé que no soy feliz, y yo sé que esto a mí no me hace bien, y yo sé que no es lo que quiero, pero igual me quedo. ¿Por qué me quedo? ¿Y por qué soy así? ¿Por qué? Hay como una sensación de hastío y de hartazgo detrás de esa pregunta. Es como, ¿y por qué me quedo? ¿Y por qué no puedo hacer nada? Y déjame que te diga que no es tan simple salir de lugares cómodos. Y por cómodo no siempre es que me hace bien o me hace feliz. Cómodo es cómodo. Cómodo es lo que conozco, es lo que aprendí a conocer desde que soy chiquita o chiquito en mi hogar. Es lo conocido. Y retomando esto que yo decía y que dije en varios lugares, ya no me acuerdo bien en dónde y cuándo, que el cerebro está preparado para ahorrar energía ante cualquier cambio, así sea un cambio que yo anhelo o necesito o que tengo ganas de que pase en mi vida, toma un trabajo de la hostia. No es simple, no es fácil. Hay un entramado mucho más complejo, que obviamente depende de cada caso particular, de por qué me quedo en determinadas situaciones. Hoy lo voy a volcar puntualmente a lo vincular, que ha sido uno de mis mayores aprendizajes de la vida a nivel general. ¿Y por qué nos quedamos en relaciones que no nos hacen sentir a gusto? O donde no podemos sacar nuestro máximo potencial, o peor aún, en vincularidades donde no puedo ser quien yo verdaderamente soy. Atrás de eso hay muchas cosas, como bien lo decía hace un ratito, que tiene que ver con el entramado complejo que es ser un ser humano, dentro de los cuales yo destaco algunas, ¿no? En primera instancia está el miedo. ¿Por qué me quedo? Y puede ser por miedo. Puede ser por miedo a no encontrar nada mejor. Puede ser por miedo a, si esta persona no me quiere, entonces no me va a querer nadie. O peor aún, ¿quién me va a querer si no me quiere esta persona? Como si fuese achicarme y condenarme a que eso es lo único que yo voy a tener de acá que me muera, ¿no? Cuando estamos en vincularidades durante mucho tiempo, es muy complejo pensar una realidad nueva porque es en el presente en el que estamos. Y hay una frase muy conocida que sostiene que la misma mentalidad que creó el problema no puede crear la solución. Se requiere una mentalidad nueva, se requieren pensamientos nuevos, escenarios nuevos, personajes nuevos y desde ahí poder crear algo nuevo. Con todo el desafío que trae crear algo, ¿no? Que esto ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Entonces, empezar a entender el por qué me quedo, no desde un lugar de bronca y de si yo racionalmente ya lo sé, ¿por qué no me puedo ir? Bueno, quizás porque tenés un miedo inmenso y el miedo es mucho más grande que tu deseo a que esto sea distinto, a vivir una cosa distinta, sobre todo porque probablemente para vivir una cosa distinta se requieran personas distintas. No solo la persona que te acompaña, sino también vos, desde un lugar distinto, estar parado o estar parada. Entonces, si empiezo a entender que yo me quedo porque, uno, tengo miedo, bien, es distinto decir, me quedo porque soy una boluda. Acepto todo esto porque soy una boluda. No es porque sos una boluda. Quizás también pueda pasar que aceptás esto o elegís quedarte porque en tu casa la dinámica del amor era así también. Se quería de esa forma. Muchas veces solemos replicar también en nuestra vida adulta dinámicas que vivimos en nuestra infancia. Dinámicas y no solo las dinámicas que vimos existir, es decir, el amor de nuestros padres, el amor de nuestros hermanos, el amor de nuestros amiguitos del colegio, sino también dinámicas en las cuales nosotras o nosotros, para ser vistos o queridos, teníamos que operar de determinada forma.
Entonces, por ejemplo, si yo para ser vista tenía que gritar en mi casa, o tenía que hacer lío, o tenía que hacerme notar porque mis papás no me veían, sino, y probablemente eso yo lo lleve a la vida adulta haciéndolo trabajo. Si no le doy el espacio terapéutico para que esto se transforme en algo distinto, desde donde mi ser adulto yo pueda enseñarle a mi ser niño que no hace falta hacer lío para ser vista, o que no hace falta hacer un escándalo para que mi pareja me registre, o que no hace falta que yo me tenga que ganar el amor de esta pareja, sino que es sano y saludable que ser quien soy sea suficiente para ser querida. Pero fíjate lo profundo, ¿no? ¿Qué tan atrás está anclado esto? Por otro lado también, otro de los puntos que creo que más nos paralizan a la hora de decir por qué me quedo en este espacio, tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Y en este caso, muchas veces, para quienes supimos ser novias seriales, es el miedo a la soledad. ¿Qué hay si no hay otra persona? Y digo las novias seriales, acá pueden tomarlo las personas que escuchen esto para el lado que quieran, pero yo estuve de novia toda la vida. Y toda la vida es toda la vida. Desde los 15 años que tuve parejas estables, novios largos, noviazgos largos. Entonces claramente yo no sabía qué era estar sola. Y no lo sabía porque tuve la suerte de cruzarme con varones que tenían ganas de establecer un vínculo duradero en el tiempo. Entonces, bueno, yo en un momento me consideraba el prototipo novia. Yo sé ser novia, no sé ser otra cosa. Y así de simple como suena, también es muy limitante en mi expresión. Porque me ha costado mucho establecer otras vincularidades que no tengan que ver con un noviazgo en profundidad. Y no porque esté mal lo que yo deseo o porque esté mal lo que a mí me pasa, sino porque era la forma que yo conocía de operar. Y hasta que no me permitiera vivir otras experiencias, iba a ser muy difícil establecer si yo verdaderamente nací para ser novia o para qué nací. Y sobre todo porque desde la soledad elegida, que yo no, bueno, en mi caso yo no la elegí, me tocó, pero después me amigué mucho con mi soledad, empezás a construir tus parámetros nuevos para volver a vincularte desde otro lado, estando, no te quiero decir completa, porque me parece que esta dualidad de estar completo, si te falta una parte, tu media naranja, me parece medio un berenjenal medio boludo que deja de lado muchas cosas. Pero cuando estás sola o solo y trabajás tu individualidad, cuando elegís vincularte con otros, no lo haces desde una carencia, no lo haces desde yo necesito al otro porque no puedo soportar la idea de estar conmigo. Lo haces porque estás en un lugar de anclaje individual en donde vos decís, che, mi vida me encanta, yo estoy bárbara, pero qué lindo sería compartirlo con alguien. Ese alguien viene a sumar, no viene a tapar, viene a nutrir mi individualidad con su universo, porque es también esto de lo que hablo mucho, que es el cruce de universos entre humanos, ¿no? Yo tengo un universo, Pepito tiene un universo, y cuando Pepito se acerca a mi universo, se arma un universo nuevo que es el universo de nosotros. Pero si Pepito desaparece, mi universo sigue estando, no te quiero decir intacto, porque obviamente se transforma ante la existencia de un otro, pero no se pierde. Pero para eso tengo que haberlo creado previamente. Entonces muchas veces, quienes estamos acostumbrados a estar en vínculos con otros, nos cuesta un huevo la idea de decir, che, voy a estar sola o solo. Tengo todo este tiempo para mí, tengo toda esta vida para mí, tengo lo que hoy, después de muchos años de proceso, a mí me parece fascinante, que es tener una vida hecha por y para mí. Al principio me sonaba aterrador. Cuando yo me separé de mi última pareja, para mí era terrible pensar qué voy a hacer con todas estas horas que tengo para mí. Y empieza un proceso, cuando uno elige o cuando te toca elegir la soledad, bastante desorbitante, porque decís, bueno, no sé para dónde correr. Y uno, una vez había escuchado, creo que fue Homero Petinato en un streaming, que decía esto de la dinámica de polilla pantufleada. Uno está como una polilla pantufleada volando para todos lados sin saber bien cuál es el camino, a dónde voy. Pero en esa dinámica de polilla pantufleada vamos viviendo cosas y vamos sacando nuevos aprendizajes de nosotros mismos, y creo que eso es lo más valioso. Entonces fíjate hasta acá cómo vamos. ¿Por qué me quedo? Por miedo a no volver a ser elegido o elegida, por miedo a perder lo que tengo, porque también cuando yo me quedo en un espacio, yo construyo una identidad en ese espacio, en ese vínculo. Yo soy la pareja de fulano, yo soy la persona que se ocupa de estas cosas en casa, yo soy la persona que se encarga de estas tareas. Ahora, si yo dejo de ocupar ese rol y todas las tareas que desempeño, todos los roles que ocupo, los dejo de ocupar,
sufro indefectiblemente una crisis identitaria. ¿Quién soy cuando no estoy resolviendo todo esto? ¿Quién soy cuando no estoy amando? ¿Quién soy cuando no estoy cuidando a un otro? Hace un ratito había buscado un par de capturas de pantalla que yo, de comentarios y mensajitos que le mandaba a mis amigas cuando me separé. Y justamente yo traía esto mismo. Me gusta mucho la persona que soy cuando amo a un otro. Entonces, cuando ese otro no está y yo no tengo un objeto de deseo al cual amar y al cual querer y al cual cuidar, y pasa algo en mi identidad que es, bueno, ¿y ahora quién voy a ser si no soy la persona que ama a alguien? Entonces, muchas veces esta comodidad de la que hablamos, que es que uno no se va de espacios o de vínculos porque está cómodo, tiene que ver con toda una identidad construida también alrededor de eso. Entonces, como podrás observar hasta la fecha, hasta este momento, no es tan simple decir, bueno, junto todos mis petates y me voy. Hay personas a las que les es mucho más simple, hay personas a las que les es mucho más fácil salir, y hay personas a las que nos cuesta un montón de tiempo de proceso y que somos de paso lento para tomar decisiones. Porque en la medida en la cual vamos entendiendo lo que ya no nos cierra, tenemos que hacer un salto de fe y confianza para decir, bueno, voy a por ello que sí quiero y que sí quiero vivir y que sí creo que existe, pero todavía no lo conozco. Entonces es verdaderamente un acto de fe irse de lugares. De fe y confianza en mí y en las decisiones que estoy tomando. Y de fe y confianza de que eso que yo quiero, deseo y anhelo existe en el mundo y me va a encontrar y lo voy a encontrar y vamos a vivir lo que queremos vivir. Lo llevo mucho a las vincularidades porque obviamente aprendemos a acostumbrarnos. El humano es un bicho de costumbre, indefectiblemente, porque como lo hemos hablado en otras ocasiones, necesitamos certezas, necesitamos rutinas, necesitamos una cierta estabilidad, que estar en un vínculo nos lo da. Así sea una estabilidad de mierda, así sea una dinámica que no nos hace feliz en absoluto, que nos mantiene nerviosos, que nos genera ansiedad, que nos rompe el corazón, que nos genera angustia, pero a veces es tan grande el miedo a lo nuevo que preferimos resignarnos a vivir una vida atravesada por la angustia, por el miedo, por la ansiedad. Yo vivía ansiosa años, porque tenía miedo a qué va a pasar si no es él, no es nadie. Y es un pensamiento que, si bien hoy lo digo y digo, uy, qué terrible, qué peso que tiene esto, en mi cabeza sonaba 100% real. Onda, si no es este el vínculo, después entran otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la edad. Parece una boludez, pero hay momentos de la vida en los que vamos creciendo y vemos que en nuestro entorno empiezan a pasar cosas y les pasa a nuestro entorno y a nosotros no nos pasa y decís, uy, la puta madre, entonces estoy en tiempo de descuento. Si yo no la pego ahora con este vínculo, bueno, cagué. Y es como, no puede ser así. Porque también acá te traigo otra refle que yo pensaba hace un tiempito. A mí me tomó mi último vínculo 10 años de proceso. Tuve una pareja de 10 años, la última. Y me tomó 10 años entender algunas cosas. Primero, algunas cosas sobre mí. Segundo, algunas cosas sobre los demás. Sobre cómo quiero intercambiar, cómo quiero compartir la vida con alguien. Me tomó 10 años hacer un verdadero bagaje de aprendizaje que fue increíble. Ahora bien, nada quita que yo pueda hacer aprendizajes más veloces a partir de ahora. Si justamente lo que hice fue tomarme el tiempo de la vida para poder aprender cosas, para poder ir dando en la tecla cada vez más rápido. Y no rápido desde un lugar de urgencia, sino desde un lugar de claridad. Que un proceso te haya tomado X cantidad de tiempo no quiere decir que el próximo proceso, en este caso, atado a lo vincular, te tenga que tomar la misma cantidad de tiempo. Y esto lo traigo 100%, como todo lo que hago, desde una experiencia personal. Cuando yo me separé, yo creía que ya estaba tarde. Y que de repente, bueno, listo, si no la pegué en este tiempo con esta persona, bueno, ya está, no la voy a pegar nunca, me quedo para vestir santo, listo, lo mío es la vieja de los gatos. Y es como, no, pará. ¿Por qué no puede pasar que yo de repente conozco a una persona, me enamore locamente, en 2 meses, me case en 5, tenga un hijo en 1 año y tenga una cafetería juntos en 2? ¿Por qué todo tiene que ser tan largo? ¿Quién dice que este próximo proceso, que esta próxima oportunidad o esta próxima experiencia a mí me va a tomar lo mismo que ya me tomó? Si yo ya pasé por ahí. Entonces, los aprendizajes para mí en la vida son escalonados y son nutritivos. Se nutren del escalón anterior, subimos al próximo. Y el aprendizaje que ya lo hicimos. No quiere decir que no se nos vuelva a presentar algo similar, pero la propuesta de resolución de eso que se nos presenta va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más simple y fácil, porque ya lo hicimos. Entonces, fíjate tú
que hasta acá el por qué me quedo es muy, muy, muy diverso. El motivo por el cual yo me quedo en determinados lugares va a depender obviamente de cada caso, va a depender, no sé, hay veces que, o me ha pasado con personas que les cuesta un huevo hacer un cambio de laburo. Les cuesta un huevo, no sé, romper una amistad porque están hace muchos años que tenemos esta historia. Y como hablábamos al principio, no es tan simple como decir cierro la puerta y me voy. Porque hay muchas cosas metidas ahí adentro. Tenemos una historia, tenemos una forma de ser, tenemos una forma de operar, tenemos recuerdos. Muchas veces también dejar vínculos o espacios es dejar una vida que supimos construir. También a veces no nos vamos por el esfuerzo que nos ha tomado. Pero ahí la pregunta sería, ¿a vos te tomó todo este esfuerzo, todo este tiempo, todo este compromiso llegar hasta acá y lograr esto? Ahora bien, por el amor que pusiste a esto que creaste, ¿no te parece más sano y más liberador y más lindo y más nutritivo para vos y para la otra persona poder cerrarlo en gozo, gloria y alegría? Agarrar y decir, che, siempre y cuando se pueda, ¿no? Por supuesto. Llegamos hasta acá. Fue hermoso lo que compartimos, pero si seguimos en esta línea, esto termina mal. Y no quiero, justamente por el amor que nos tuvimos, por lo que supimos vivir, por lo que nos acompañamos. Agarro toda esta historia que construimos juntos, la guardo en una hermosa cajita llena de fotitos y decoraciones, pero me retiro en gozo y en gloria. Hay algo muy hermoso también que tiene que ver con saber irnos de los lugares. Y no saber irse a tiempo, porque el tiempo es el tiempo que es y ya. Sino saber irnos en cuanto al cómo. A veces nos vamos de la forma que podemos y es lo que hay y estará perfecto también, pero si lo estamos viendo llegar a su fin, ¿qué tan amoroso sería de nuestra parte poder ponerle un lindo moño, agradecer y retirarnos de vuelta, en gloria? Sembrando lindos recuerdos, dejando lindos deseos, pudiendo cerrar. Porque creo que muchas veces cuando nos pasa esto y empieza a aparecer la pregunta de ¿por qué me quedo? Si esto a mí no me cierra, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay un deseo ahí nuestro, interno, o hay una necesidad incluso, más allá del deseo. Yo ahí distingo entre deseo y necesidad porque una cosa es el deseo en cuanto a lo que yo quiero vivir y no me está pasando, y otra cosa es la necesidad. Yo necesito vivir esto, ¿no? Yo necesito que, no sé, acá haya comunicación y no la hay. Hace 10 días que no hablamos. Yo necesito que haya contacto físico. Y por contacto físico me refiero al lenguaje del amor, ¿viste? Cuando te tocas la manito, te acaricias la carita, se abrazan. Yo necesito esto y no está pasando. ¿Y por qué me quedo? Entonces distingo porque una cosa es lo que yo necesito hoy ahora, y eso lo necesito hoy ahora y no hay mucha más vuelta. Y otra cosa es lo que yo deseo. Que el deseo se puede construir. Digo, ¿qué pasaría si yo lo abro con alguien, lo abro con esta persona y digo, che, a mí me gustaría vivir esto, me gustaría que nos vayamos a vivir juntos, ponele, me gustaría que nos vayamos de vacaciones, a ver qué pasa? Es distinto, siento incluso, la urgencia que tiene el deseo o la necesidad por ser resueltos. Pero ahora, si esto ya me está pidiendo salir, ¿qué tanto estoy siendo amorosa con el vínculo si estoy renegando mis necesidades? Porque muchas veces también lo que sucede es que nos desdibujamos en el otro. Entonces, con tal de sostener lo que yo ya tengo, sin saber siquiera por qué lo sostengo, me olvido de mis propias necesidades y me desconecto de mí. Me desconecto de lo que necesito, de lo que quiero, de lo que me hace bien, de lo que me hace feliz. ¿Y qué tipo de vínculo estoy construyendo si estoy desconectada de mi necesidad? O si estoy desconectada de mi deseo. Por más que tengan diferentes tiempos de resolución, ojo, no quiere decir que todo tenga que resolverse aquí, ahora, ya. Pero digo, la vida, mi alma, mi corazón, mi cuerpo me están marcando que hay cosas que no se sienten bien. Entonces, ¿por qué me estoy silenciando? Ni siquiera es por qué me quedo. Fíjate que te invito a girar la pregunta. ¿Por qué estoy posponiendo mis necesidades o por qué estoy posponiendo mi deseo? ¿En pos de qué? Porque muchas veces también siento que en esta dinámica de la vida adulta, de hacer negociaciones, en plan, bueno, ahora hay que trabajar, entonces no se puede ir al cine. Bárbaro, esa es una negociación, pero voy al cine después. En un vínculo, agarrar y decir, bueno, no, él nunca me dice de hacer nada, siempre propongo yo. Eso no se resuelve. O sea, hasta que no lo hablemos, hasta que no lo saquemos, o hasta que no invitemos al otro a decirle, che, mira, a mí hay algo acá que no me está cerrando. Siempre, siempre, siempre yo voy a proponer la opción y la instancia del diálogo.
porque nadie tiene por qué leerme la mente y nadie tiene por qué adivinar lo que me pasa. Nadie. Ahora, si yo estoy abriendo la instancia del diálogo y veo que además no hay apertura al cambio o a la transformación y el otro no es capaz de tomar mis necesidades como algo importante, no digo como algo propio, porque si algo le debo a mi último vínculo es me decía una frase más o menos así, en plan, no es mi tarea resolver todas tus necesidades. Él lo hacía con un poco de desparpajo, la verdad, y con un poco de desinterés, esto hay que decirlo, pero me parecía que había algo de cierto ahí, ¿no? Como, no es tarea del otro resolver todas mis necesidades. Ahora bien, sí requiero que el otro tome mis necesidades como algo importante, como algo que importan, porque yo lo hago con tus necesidades. No quiere decir que yo te las vaya a suplir, quiere decir que yo te veo, te escucho, te registro y después encontraremos en conjunto cuál es la forma de poder resolverlas. Pero la instancia del diálogo para mí siempre es clave, porque no hay forma sino de que nos podamos entender. Ahora bien, si yo hablé, si yo como pude expresé lo que siento, expresé lo que necesito y del otro lado pasa un tranvía y tenemos otra cosa, tenemos otro tipo de discusión que resolver, tenemos otro tema ahí para ver juntos. Entonces, el por qué me quedo es mucho más complejo que como se suele decir o como a veces pasa y les pasa a muchas de las chicas con las que charlo, que se sienten, entre un montón de comillas, unas boludas porque él no me escribe y yo le escribo, él y yo me quedo y yo sigo estando con él y yo sigo... Bueno, negri, lo vas a hacer a tu tiempo, quédate tranquila. Más allá de por qué me quedo, la pregunta sería ¿por qué estoy posponiendo mis necesidades? Vuelvo al mismo punto. ¿Por qué me estoy silenciando a mí en pos del otro? ¿Por qué el otro de repente es más importante que yo? ¿Por qué esta construcción colectiva es más importante que lo que a mí me falta, que lo que yo necesito, que lo que yo quiero? ¿En qué punto es sano en un vínculo priorizar al otro antes que a mí al 100%? Porque obviamente hay timings, hay momentos, hay subjetividades, hay de todo en las vincularidades, porque hay tantas vincularidades como humanos en esta tierra, entonces imagínate tú si esto no es diverso. Pero sí me parece importante poder traer esto, ¿no? No es tan fácil irse de lugares. Ni que hablar si hay una historia compartida, ni que hablar si hay una identidad construida alrededor de ese vínculo. Y digo identidad porque cuando se trata de vínculos de muchos años, compartimos gustos, compartimos familia, compartimos grupos de amigos, compartimos bares, lugares, no sé, rutinas. Entonces, que el otro desaparezca del mapa, que yo tome la decisión de decir, bueno, hasta acá, yo ahora me voy, o ahora vos te vas, o ahora empieza todo de nuevo, es un desafío. No estamos listos del todo el tiempo para empezar de nuevo. Y más de una vez, empezar de nuevo nos da un calor y nos da una paja que te cagas. Entonces no es tan sencillo. Me parece más importante poder redirigir la pregunta a qué necesidades mías no están siendo suplidas en este espacio, qué deseos míos no pueden salir acá, no tienen espacio para crecer, para poder empezar a ver qué cosas se me están poniendo en juego mucho más profundas que este vínculo, porque los vínculos nos vienen a mostrar cosas que si no aparecieran, no las descubriríamos ni en pedo. Digo, si no viniera tu pareja o tu chongo o tu amiga o tu chonga a ponerte de frente con esto, probablemente no te darías cuenta nunca que a vos te gusta X cosa, que vos necesitas X cosa. Entonces, enhorabuena que estas personas nos ponen de frente con lo que nosotros tenemos que descubrir de nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo poder hacer un tránsito amoroso de esos momentos? Porque también es una incertidumbre total. ¿Estaré tomando la decisión correcta? ¿Será? ¿No será? ¿Qué pasa si...? Bueno, por eso hay que estar súper, mega, archi, hiper conectados y conectadas con nuestras necesidades y con nuestros deseos para desde ahí forjar certezas. Tipo, para mí esto es importante. Y no va a haber nada que vos me puedas venir a decir que haga que esto deje de ser importante. Porque también cuando abrimos el diálogo, cuando abrimos la instancia de debate con un otro, que a veces no es un debate, a mí me gusta hablar más desde un punto informativo, como, mira, te cuento. En mi universo o a mí me gusta esto y esto, yo necesito acá, acá y acá. ¿Qué onda vos con esto? Y abrir un poco ahí como el diálogo. Pero no es una discusión, no es un debate. Bueno, me vas a venir a decir lo que yo necesito o lo que yo tengo que querer. Te digo lo que yo quiero, vos me dirás lo que vos querés y vemos ahí en qué punto del puente nos podemos encontrar. Pero se requiere de mucha valentía, de mucho proceso interno y de mucho autoconocimiento. Y no autoconocimiento en plan hábitos atómicos, en plan desarrollo personal.
Autoconocimiento posta. Che, ¿qué te gusta? Che, ¿qué necesitas vos en un vínculo para sentirte seguro o segura? ¿Qué te hace sentir a gusto cuando estás con alguien? ¿Qué necesitas que pase? Digo, no sé, detalles. Cuando estoy con alguien, necesito que ese alguien no esté mirando el celu todo el día. Bueno, me parece lógico porque somos personas que quieren hablar y mirarse a los ojos. Entonces, desde lo más mínimo, no pienses que es una pavada lo que vos necesitas en un vínculo, porque no es una pavada. Porque somos personas con miedos, con incertidumbres, con deseos, con anhelos. Y se requiere de mucha valentía para poder hacernos cargo de eso y después encima compartirlo con un otro. Porque se nos pone en juego cómo nos va a recibir el otro. O sea, hay muchas cosas del orden de lo sensible y de lo vulnerable que se ponen en juego cuando entramos en contacto con otro ser humano. Y ni hablar si ese otro ser humano lo queremos mucho. Porque cuando queremos a alguien, indefectiblemente, o al menos en mi experiencia, lo ponemos en un lugar de privilegio. Lo ponemos en un lugar en donde le damos todas las herramientas para que si quiere nos destruya tocando un solo botón. Entonces, estamos muy vulnerables ante la mirada de un otro. Por eso construir seguridad interna, por eso entrar en contacto con nuestras necesidades, por eso entrar en contacto con nuestros deseos, tratarnos bien, hablarnos con paciencia, indagarnos con cuidado, es tan importante. Porque es desde ahí, desde donde yo después me puedo plantar ante un otro a decirle, che, mira, esto que vos haces a mí me hace sentir de esta manera. Y eso es irrebatible, ahí no hay discusión posible. Porque lo que el otro hace y cómo a mí me hace sentir no está en discusión. Nadie puede discutir cómo yo me siento. Sí podemos discutir, no, bueno, la toalla yo no la dejé arriba de la cama, yo te escribí el sábado, no el domingo. Ok, sí, bueno, es otra historia. Pero nadie puede discutir cómo yo me sentí con esto. Pero para eso necesito entrar en contacto con lo que siento y necesito entrar en contacto conmigo. Y necesito tener en claro mis verdades, mis valores, lo que para mí es importante y validarlo. Porque si yo estoy esperando que el otro me valide el por qué yo me quedo acá, estamos hasta las recontra repelotas. Solamente yo sé por qué me quedo, qué necesito y qué necesito sobre todo para poder salir de acá si es que verdaderamente quiero salir. Digo, ¿qué tan sincera estoy siendo con esto? O me estoy quedando en plan, bueno, no, ay, pobrecita yo, me quedo, pobrecita yo que soporto tanto. No te van a dar la estrella a la que más tolera, ¿eh? Déjame que te lo diga, no te van a dar el premio al que más aguanta. Esos premios que uno se queda, el amor anclado al esfuerzo, me parece lo más desgastante que puede existir, porque verdaderamente por más que vos te desdibujes, por más que vos te sacrifiques en una cruz como Jesús, si el otro no quiere y no quiere, negri. Entonces, si el otro no da, no da. No da, quiero decir, no da esto que vos estás esperando, ¿no? Entonces, fíjate que la carrera de la mejor pareja, la que más tolera, el que más soporta, el que más aguanta, es una carrera que no sé si está buena correr, ¿viste? No sé hasta qué punto te nutre correr esa carrera. Entonces, lejos de agarrar y pensar que ¿y por qué me quedo? ¿Y por qué aguanto? ¿Y por qué? Te invito a bajarle un poco ese volumen, al volumen estruendoso, al volumen del berrinche, la queja, sino para poder subirle un poquito el tono a la voz esta que dice, che, yo necesito esto y no lo estamos pudiendo cubrir. ¿Cómo lo podemos cubrir? ¿Existe la posibilidad de poder cubrir esto? ¿Qué siento yo con esto? A ver si en vez de cuestionarte, podés lograr acompañarte y desde ahí tomar la decisión que necesites tomar.